Buenos días, amigas de Educación Bíblica, ¿cómo están? En este jueves solamente quiero compartirles un pequeño devocional basado en 2 Corintios 10:5. Es unos versículos que el apóstol Pablo escribió cuando hacía una defensa de su ministerio delante de los corintios, ¿no? Saben que la iglesia de Corintio era una iglesia, está vista como la iglesia carnal, la iglesia donde había mucho desorden en distintas áreas, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo les escribe en la segunda carta de Corintios y dice así, este versículo es muy conocido, los que voy a leer, así que comenzamos desde el 2 Corintios 10, desde el versículo 3 al 5, y dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Y acá el apóstol Pablo, en el versículo 3, yo meditaba, dice que militamos, ¿no? Y las armas de nuestra milicia, dice en el versículo 4. ¿Y qué es una milicia? Una milicia son todas aquellas técnicas, estrategias para una guerra, y aún así para preparar al soldado que va a participar en esa guerra, ¿no? Y nosotros estamos en este mundo, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, somos peregrinos en esta tierra cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como hijas de Dios, y tenemos una milicia, una batalla a diario, ¿no? En la vida cristiana es una batalla. El apóstol Pablo usaba mucho esta figura para describir el día a día de una hija de Dios, ¿no? En este caso, para nosotras. Y dice que no son carnales, o sea que no vienen ya de nuestra antigua naturaleza, no es de nuestro propio ingenio, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría humana, no es de lo que podamos hacer, lo que sepamos hacer, sino dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Toda esa sabiduría, esa instrucción para esa milicia, para esa batalla viene de Dios. Pero ¿cómo nos podemos armar para esa batalla espiritual en el día a día del transitar cristiano? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando alguien está cautivo, está prisionero. Y nosotros, algo que traiciona, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero nuestra mente los pensamientos fluyen y van, vienen, vienen, es propio de nuestra esencia, ¿no? De la naturaleza pecaminosa, y cuando no sabemos descansar en Dios, aún más. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pensar en lo correcto, pensar en como Dios quiere. Y llevar cautivo, dices, prisionero, ¿a qué? Voy a la palabra y veo que Dios dice. ¿Y cómo puedo llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo si no conozco, ¿no? Su palabra? Si solamente tengo pura emoción y solamente alabo a Dios o glorifico a Dios o busco de Dios cuando todo me va bien. Pero lo bueno es llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo y siguiendo sus ejemplos que nos dejó para que sigamos sus pisadas, conociendo su palabra, ¿no? Y hay un versículo muy importante en cuanto en nuestra mente es una realidad que lo que pensamos determina nuestras acciones. Lo que yo pienso es lo que hago, ¿no? Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, dicen Proverbios. Y también es verdad que lo que yo pienso en cuanto a Dios, en cuanto a las personas mismas, a mis hermanas, es lo que va a determinar mi actitud hacia ellas, ¿no? Todos esos pensamientos previos que voy anidando, pero todos esos pensamientos que a veces no son correctos, es bueno llevarlos a la obediencia a Cristo, buscando en su palabra, de discernir, ¿no? El discernimiento lo da Dios y es tan especial porque solamente lo tenemos los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, de poder conocer la verdad. Y vamos a leer un versículo en 1 Pedro 3:15, que es muy conocido y es hermoso, que todos
toda persona que comienza en la vida cristiana, son versículos que no deben faltar de estar memorizados en nuestra mente. Incluso el anterior, el 5, derribando argumentos, y este que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Nuestra mente va a estar preparada para derribar esos argumentos cuando estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando su palabra. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que el conocer a Dios también tiene que ver con santificar a Dios en nuestros corazones, porque difícilmente podemos llevar cautivo un pensamiento si no conocemos cómo es el Señor, ¿no? Y la forma de conocer lo que Él tiene es conocer su palabra, es conocerla, para dar razón, dice, para que todo el que os demanda. Hoy estamos viviendo en una situación muy complicada en el mundo, ¿no? Y en nuestro país por sobre todo, pero nosotros como cristianos no debemos permitirnos el dudar de los principios cristianos, porque el que duda peca. Romanos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Y como hijas de Dios no podemos dudar de qué parámetros vamos a tener, por ejemplo, en cuanto al aborto, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a los valores que el mundo distorsiona y que te alejan de Dios. No debemos permitirnos esa libertad, porque es pecado delante de Dios. La Biblia dice que es pecado. Entonces, ¿cómo hacemos? Debemos conocer su palabra, discernirla y tener convicciones firmes. Si no tenemos convicciones firmes, estamos así, fluctuando, ¿no? Como decía Santiago, llevado por doquier, ¿no? Y podemos confesar y volver a apartarnos, pero bueno, el dudar deshonra a la persona de Cristo, ¿no? Y otro versículo importante, muy lindo, Romanos 12:2, dice que no os conforméis a este siglo, no nos conformemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, todo pasa en la vida cristiana por nuestra mente, en la vida de las personas. Lo que pensamos, lo que creemos, determina lo que somos. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón, acá no habla del músculo que bombea la sangre para que podamos vivir, para que el cuerpo siga existiendo, sino está hablando de nuestra mente. Guarda tu mente, guarda lo que llenás en la mente. ¿Con qué la llenás? Si la llenás con la palabra, amén, victoriosa, vamos a ser cristianas victoriosas, que no vamos a dejar de tener batallas ni luchas, porque acá dice que en las armas de nuestra milicia, estamos en una milicia, en una guerra espiritual. Pero ¿quién pelea por nosotros? Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la victoria y eso ya lo sabemos. Quizás para el mundo no es la victoria, para nosotras lo es. Pero nosotras, ¿qué debemos tener? Esa firme convicción de los valores que defendemos y no fluctuar, ¿no? Para que estamos en un mundo, todas salimos a trabajar, todas, la gran mayoría, nos desarrollamos estudiando a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario, y más en el nivel terciario sobre todo. Está, más si estudias docencia, está todo muy bombardeado con la nueva ideología y se están formando personas con valores y principios alejados de Dios. Y eso es muy triste. Entonces debemos tener convicciones muy firmes para no fluctuar en nuestra fe, porque la duda es pecado, sobre todo si dudamos de la soberanía de Dios, ¿no? No debemos permitirnos esa soberanía, aunque quedemos de lado. Amén, gloria a Dios. ¿Qué gloria es si pecando sos abofetado? Pero si haciendo lo bueno es buenísimo, eso es agradable delante de Dios, ¿no? Qué bendición. Y les quería dejar ese pensamiento en esta mañana, ¿no? Solamente que podamos llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo. Que nada nos aleje del gozo de tener nuestra mente. Hay un versículo en Hechos que dice que los hermanos de Berea eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, porque examinaban las Escrituras para ver si lo que les habían enseñado era verdad, ¿no? Y qué nobleza, que seamos como los hermanos de Berea,
que examinemos las escrituras, que busquemos la verdad, su dirección, para ver si lo que me enseñó el pastor, el anciano, el líder, es correcto a la palabra de Dios. No seamos cómodas en decir, bueno, me lo dijo, no, porque la palabra de Dios es la línea para determinar nuestra conducta. Y muchas veces debemos tener la firme convicción de desarrollar principios personales y mantener nuestro corazón deseoso de agradar a Dios, no a los hombres. Hay un versículo que dice, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. No es literal, pero es la idea, y está en Gálatas capítulo 1, ¿no? O sea que, bueno, que busquemos y seamos mujeres cristianas deseosas de glorificar a Dios con nuestro pensamiento, no con nuestra religión, no con nuestra forma, no con nuestros modos, con el temor de Dios que viene de conocer su palabra y de ser más nobles que lo que estaban en Tesalónica, para ver si esas cosas eran ciertas. Y esas cosas tenían que ver con la enseñanza de la Escritura, ¿no? Anoche uno de los chicos de la iglesia hablaba de eso y me recordó. Dije, qué bueno, qué bendición que este chico de mi iglesia hable de ese tema y que un joven piense de esa manera. Ojalá sean muchos. Y los que más están arriba y más grandes tengan ese discernimiento de ver que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Que seamos mujeres temerosas de Dios, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dejemos la religión de lado, busquemos a Dios. Que el Señor les bendiga muchísimo y vamos a terminar con una oración. Hoy solamente les hablo a aquellas mujeres cristianas que solamente puedan escuchar este video y espero que les seas de bendición, ¿no? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por estos hermosos textos, Señor, del apóstol Pablo, y que son tan hermosos. Qué hermosa es la vida del apóstol Pablo, Señor. Me encanta, me fascina porque es un apóstol muy temperamental, que no fluctúa, que no cambia. Gracias por eso. Te alabo por lo que eres, por lo que sos y por lo que haces a nuestro favor, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y para terminar, el apóstol Pablo es mi apóstol preferido. Es uno de mis preferidos y tiene un temperamento colérico. Si estudias, hay un libro que se estudian los temperamentos de los personajes bíblicos. El temperamento de Pablo era un colérico ferviente y nada lo hacía salir de su postura porque tenía una firme convicción en el Señor. No quería agradar a nadie. ¿Por qué? Él ya en Filipenses dice, era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Conocía, ya tenía el pasado anterior de pecado fariseico, judaico, con la ley, con las formas, con los modos. Él temía a Dios, deseaba reverenciar su nombre y formar a Cristo en las personas. Qué bueno sería que nuestras iglesias o que nosotras como hijas de Dios deseemos, anhelemos enseñar la palabra correctamente, que a eso vayamos, a enseñar la palabra como corresponde, como Dios quiere, literal y con discernimiento, guiadas por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga muchísimo y les mando un beso grande a todas. Muchas bendiciones.